Y estamos con Jorge Nieto, exministro de Defensa, exministro de Cultura. ¿Cómo está, don Nieto? Muy buenas noches. Y buenas, gracias por la invitación. Sigue generando mucho que hablar y así debería ser, además, porque eso se tiene que seguir discutiendo en el Perú, porque no es normal que en unas cuantas semanas 65 peruanos pierdan la vida por diversas causas, además, entre esos 65 peruanos, y sale este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, ojo, ya habían salido dos informes previos de dos instituciones importantes, ONGs, es verdad, pero importantes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. ¿Cómo tomamos este informe? ¿Cómo deberíamos tomar este informe? ¿Y cómo está reaccionando nuestra clase política ante este informe? Bueno, todo está desenvolviéndose de acuerdo a un libreto muy previsible. Hace 40 años, el Perú recibió un informe de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos. El presidente entonces tuvo una frase muy dura frente a ese informe, descalificándolo y mandándolo al tacho de la basura. Una frase que seguramente él debió arrepentirse luego porque era un demócrata y tomó una actitud equivocada. Y en su momento Vargas Llosa se lo dijo en un texto y en artículos que escribió en esa oportunidad. Frente a esa llamada de atención que un organismo, en este caso una organización no gubernamental, hacía de la situación de los derechos humanos en el Perú, la reacción fue exactamente la misma que hoy día vemos. Los sectores de derecha, autoritarios, más autoritarios, lo que hacen es desestimar el informe, ningunearlo, decir que es parte de una conjura del Foro de Sao Paulo, señalar que hay una serie de elementos en el informe que son absolutamente cuestionables y discutibles, que no tienen nada que ver, y desentenderse del tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Colocar elementos, hechos, juicios en materia de derechos humanos, que es lo que hace el informe en buena parte de su redacción. Y la izquierda ve confirmado todos sus prejuicios contra el Estado y la Fuerza Armada y dicen, ya ven, lo dijimos, ahí está, eso fue. Pero en el medio, ¿qué estamos dejando? La posibilidad de razonar, como de todos modos lo ha hecho el Estado peruano en estos últimos 40 años desde aquel informe, porque pasó lo que pasó en la década de los 90, pasó lo que pasó durante la confrontación con el terror, pero progresivamente nuestras instituciones, por ejemplo, claramente la Fuerza Armada, incorporó en su currícula cursos de derechos humanos, cursos de derecho internacional humanitario, cursos de constitución y de leyes que le permitieran darle una formación adicional en este terreno a nuestros oficiales. Y de hecho, yo he dicho siempre que si hay algún actor que ha cambiado en este proceso de estos últimos 20, 30, 40 años, son las Fuerzas Armadas, que han finalmente entendido con toda claridad cuál es su rol dentro de nuestra arquitectura constitucional. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es comportarnos exactamente igual que hace 40 años y estamos dejando en medio la discusión de la situación de los derechos humanos en el Perú a partir de este proceso de protestas. Y a ver, y en esa discusión, hasta el día de hoy, ¿cuántos meses han pasado? A ver, 5 meses, si no me equivoco, nadie nos explica los hechos y los casos concretos. Se lo comentaba la congresista Patricia Chirinos. ¿Cómo así un joven de 15 años en Puno, en Juliaca, que sale a comprar, termina muerto en la vereda, en la pista, con una proyectil de bala en la cabeza? ¿Cómo así una persona que está auxiliando a otra para ver si está bien, termina siendo también atacado por un proyectil de bala? Es decir, los casos concretos no son analizados. Lo primero es Puno. Lo segundo, que usted acaba de mencionar, es Ayacucho. En Puno hubieron 17 muertos en una jornada. 17 muertos, la mayoría de las cuales es resultado de proyectiles, balas o balines, que reciben por encima de la cintura, algunos en la cabeza, otros en los pulmones, en fin, en la parte superior del cuerpo. Y ojo, no estamos inventando esto está en las necropsias. No, estoy recogiendo hechos. Exacto. Entonces, hoy día la Comisión dice en condicional que eso sería una masacre. Y todos nos escandalizamos porque la palabra es pues muy dura. Pero ¿cómo le llamamos a 17 muertos en una jornada con proyectiles, la mayoría de los cuales están disparados por encima de la cintura de los ciudadanos peruanos o no ciudadanos? El joven de 15 años es una persona que todavía no ha llegado ni siquiera a la ciudadanía. ¿Cómo le llamamos a eso? Discutamos los hechos. No nos quedemos en la superficie, en la cáscara. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se reaccionó de esa manera? ¿Era tal el peligro para nuestras fuerzas del orden que tuvieron que reaccionar así?
Ayacucho es otro caso. Ahí no le toca a nuestra Policía Nacional como en el caso de Puno, le toca a nuestra Fuerza Armada. Primero hay la decisión de colocar a la Fuerza Armada en tareas de orden interno. Yo sostengo que nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para tareas de orden interno. Tiene que haber una formación y tiene que haber un equipamiento. Si no, pues nuestra Fuerza Armada sabe hacer lo que sabe hacer. Y lamentablemente en toda esta crisis hemos oscilado con nuestros militares, hemos oscilado entre producir 10 muertes en Ayacucho, y hay que explicar las circunstancias, si efectivamente la amenaza de la multitud que quería tomar el aeropuerto de Ayacucho era de tal magnitud que tuvieron que reaccionar de esa manera, o si no era tanto, que es a lo que se dedica la parte final del informe, todo aquello que se llama, y que alguien piensa que es una invención, el ejercicio graduado de la fuerza, la capacidad de acción de acuerdo a la amenaza que tienes delante. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Fue la amenaza de tal magnitud que tuvo que reaccionar de esa manera o no? Nuestra Fuerza Armada ha oscilado entre eso, producir 10 muertes lamentables para las muertes y para la Fuerza Armada, luego en perder 6 muchachos que nunca debieron morir en Puno. Entonces, o usamos el arma de reglamento y producimos muertes, o no la usamos y nosotros morimos. Bueno, en medio hay todo lo que tiene que ver con orden interno. Porque si a un soldado usted le prohíbe que use su fusil, su arma de reglamento, porque puede provocar muertes, como en efecto ha provocado, entonces lo que va a ocurrir es que usted lo va a dejar inerme. Claro. Porque no tiene ni la formación, ni siquiera los instrumentos para poder moverse en ese ancho espacio entre la muerte de ciudadanos y la muerte de nuestros soldados, que es el espacio del orden interno. Entonces, eso nos llama a nosotros a reflexión, que esa parte no está en la discusión. ¿Tuvo la policía bombas lacrimógenas, equipamiento necesario en diciembre del año pasado? ¿Fue comprado recién en los primeros días de enero? ¿Fue obligado? ¿Cuál tipo de formación estuvieron actuando de acuerdo a toda la fuerza y potencia que tienen? ¿Por qué se desplegó una enorme cantidad de policías en Lima y por qué no se desplegó una cantidad similar de policías en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en donde hubieron protestas de este tipo? Una discusión sobre los temas operativos que son importantes para entender las muertes que ocurrieron. Y que son fundamentales para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Nuestra Policía Nacional necesita formación y equipamiento. Mire, yo lo saco del tema del informe de la Comisión y de los sucesos de diciembre y de enero que por su propia naturaleza generan un apasionamiento ideológico que nos permite ver lo fundamental. Coloquémonos en Los Olivos en el 2020. Muchachos y muchachas de 25, 30 años están rompiendo la ley de restricción de salida, están bebiendo, están bailando, hay un operativo policial y mueren 13 personas. 13 personas. Ahí no hay piedrada, ahí no hay terrucos, ahí no hay consignas ni agitación. Son pues 25, 30, 40, 60 personas que están bebiendo y bailando y se producen 13 muertes. Algo está mal, ¿no es cierto? No es posible que eso ocurra. Entonces, la realidad nos está diciendo que necesitamos fortalecer a nuestra Policía Nacional con formación, con capacitación, pero también con instrumentos y elementos que le permitan cumplir ese ancho espacio del orden interno. ¿Y por qué le es tan difícil, sobre todo al Ejecutivo, llegar a ese nivel de discusión de hechos muy concretos que ocurrieron? Porque entramos ahí en ese tema, querido Omar, entramos al tema de la responsabilidad política. Si yo uso un instrumento que tiene determinadas características en determinado momento, en ciertas circunstancias, ese instrumento se va a comportar de cierta manera. Yo lo digo metaforizando, si yo toco una melodía con piano, suena de un modo. Si yo toco esa misma melodía con batería, suena de otro. Entonces, si yo tengo un instrumento, en este caso nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una capacitación para ciertas cosas y no para ciertas otras, yo como político, como conductor, como el que decide finalmente, tiene que ser consciente de ello y tiene que dar todos los elementos para que ese uso sea el adecuado. Ocurre todo lo contrario. Ayer en este espacio conversamos con el ministro de Justicia, Daniel Maurate, y tuvimos la oportunidad de ver con él aquí sentado solamente dos casos dramáticos, justamente el de la persona que recibió un impacto de proyectil de bomba lacrimógena en la cabeza y cayó y se desplomó de inmediato.
Y otro caso, el caso en el Cusco, donde un joven se esconde detrás de un árbol y recibe 36 perdigones de bala, también cae, muere algunas semanas después. Y para él, viendo las imágenes, viendo un hecho concreto, dice, bueno, si eso es así, eso sí es una violación de los derechos humanos. Es lo que dijo acá. El premier Otárola, más temprano hoy en ampliación de noticias, dijo que él tiene que explicar lo dicho y que no ha habido violaciones a los derechos humanos y que él respalda la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía. Pero claro, vamos, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está la discusión? Empiezan a haber contradicciones sobre hechos concretos. Bueno, el premier la respalda en la declaración de la mañana en RPP que yo no escuché, pero no la respaldó frente a la fiscalía cuando le dijeron si tenía conocimiento y sabía. Dijo, pregúntenle al comando conjunto y a su jefe. Fue directo al general Gómez de la Torre. De modo que una cosa es la declaración ante RPP, que puede ser dicha y desdicha 20 veces, y otra muy distinta a la que hace uno ante la Fiscalía. Y eso ha sido un acto que a mí me parece francamente deleznable. ¿Por qué? Porque el que da la instrucción, el que da la orden, el que toma la decisión, le echa la culpa al subordinado finalmente, que es en ese momento el jefe del Comando Conjunto frente al ministro de Defensa, y que asuma la responsabilidad. Y es otra vez la historia de siempre. La pita se va a romper por el lado más delgado. ¿Por qué? Porque no queremos entrar a los temas sustantivos que nos llevan al asunto de la responsabilidad política y del análisis casuístico de cada situación. Porque esto es casuístico. No es que la Policía Nacional es así o así, la Fuerza Armada es así o así. Hay situaciones, hay circunstancias, hay personas, hay decisiones operativas. Pero también hay decisiones de tipo político, que hasta ahora no se han asumido. Porque, a ver, uno se pregunta si solo en Ayacucho, que fue, digamos, uno de los primeros lugares donde ocurrieron lamentablemente estos hechos, tienes 10 muertos. Entiendo que lo primero que haces como premier, como ministro de Defensa, como ministro del Interior, es llamar, pues, a los jefes operativos de lo que ocurrió ahí para entender qué pasó. Claro, pero si tu lógica es que se trata de un complot terruco contra el orden democrático y la sucesión constitucional, estamos muertos. Porque entonces lo que se hace está bien, es coherente, ¿no? El tema es que nunca se ha sabido entender la complejidad de lo que hemos enfrentado en diciembre y en enero. Efectivamente, han habido organizaciones extremistas que han querido llevar agua para su molino violentista. Y ha habido claramente, delincuentes, ¿no? Y ha habido delincuentes. Seguro. Pero también han habido... Quien quema una comisaría no es una persona... No, y hay hechos que además el informe de la comisión, dicho sea de paso, lo dice con toda claridad. Habla de las muertes de los soldados, abogados en Puno, habla de la muerte del policía quemado o muerto por un instrumento de golpe en la cabeza, habla de todas las tomas de carreteras, quemas de locales, etcétera, etcétera, y las condena, como debe ser. Todo demócrata debe condenar la acción violenta. Pero una cosa no lleva a la otra. Pero al mismo tiempo hay un movimiento mucho más complejo. Hay demandas que están ahí planteadas, frente a las cuales hemos hecho oídos sordos. Porque dijimos, son políticos. Fue lo primero que se dijo en su momento cuando apareció el tema de que renuncia Boluarte, libertad de Castillo, constituyente y tal. La mayoría de las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero son políticos, se dijo, que no demandan cosas sociales. Bueno, ¿y no tienen derecho a tener demandas políticas? Es uno de los temas que discute en 3 o 4 párrafos la comisión en su informe. ¿Por qué es importante que las poblaciones no solamente tengan derecho a participar en la vida pública del país, sino que además tengan derecho a plantear demandas políticas? Porque finalmente eso es lo que permite la democracia y eso es lo que construye un orden democrático con legitimidad. Ahora, no es el que tenemos hoy día. Ahora, hay un tema que es fundamental, ¿no? Que es finalmente alcanzar justicia, saber qué sucedió, saber por qué se disparó, qué ocurrió en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, y ese rol le compete en este momento al Ministerio Público. ¿Se está haciendo bien las cosas desde el punto de vista de la justicia? Porque yo me imagino las familias de esos 65 deudos, o sea, todos los peruanos, lamentablemente, que perdieron la vida, que quieren saber qué ocurrió. ¿La justicia, el Ministerio Público, está avanzando adecuadamente? Mire, no he seguido el detalle de las investigaciones, hay mucha discusión al respecto, pero una medida buena que podría salir de esta situación es que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alguno de sus miembros o su relator para Perú, acompañen
el proceso de investigación de manera independiente, autónoma, que nos permitan tener, sobre todo para los deudos y para la sociedad peruana, las garantías de que se está haciendo un proceso de investigación como debe hacerse. Y en medio de esto, señor Jorge Nieto, no sé si encuentra usted cierto vínculo. Hemos llegado a este momento de álgido de la crisis migratoria en la frontera con Chile. El premier salió el mismo día que se presentaba este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se habían filtrado además sus conclusiones. Salió en su cuenta de Twitter, porque está con COVID, a decir que va a expulsar a todos los venezolanos que no tengan documentos. ¿Hay ciertas coincidencias entre una cosa y otra? Mire, algunos piensan que se están extremando o poniendo en el foco de la atención este tipo de temas para esconder ineptitudes gubernamentales, clarísimas en la zona norte del país frente al tema de las lluvias y de los desbordes en algunas ciudades del país, el tema del dengue que está desplegándose con fuerza en muchas regiones, incluyendo el norte de Lima, de la ciudad de Lima, digo, y también cosas como lo que está ocurriendo ya y que está siendo denunciado por investigadores muy serios, que es el surgimiento de hambre en el Perú. Sí. Hambre. Entonces, estos son los temas sustantivos. Pero claro, estos también son importantes. Y en el caso de la frontera sur, pues tampoco es la primera vez que nos ocurre, Omar. Esto ocurrió ya hace unos meses atrás en la frontera norte con Ecuador, cuando Colombia y Ecuador hicieron un corredor de migrantes que los fueron orientando hacia la frontera peruana, muchos de los cuales ingresaron y muchos de los cuales seguramente han terminado después en Chile. El tema es que la migración, y en su momento el Instituto de Migración, la Superintendencia de Migraciones, dio disposiciones, clarificó disposiciones y además recogió lo que hay como legislación internacional. Saben perfectamente cómo se debe manejar esto. Tenemos que distinguir lo que es el tema migratorio, la migración venezolana en este caso a nuestro país, del tema delincuencial. No es lo mismo un venezolano que un delincuente venezolano. Con los delincuentes venezolanos y colombianos hay que tener el máximo rigor, hacer el trabajo de investigación necesario y tomar las medidas pertinentes, porque se dice, pero también hay delincuentes peruanos. Sí, pues, pero a ver, sea usted víctima de los 3 delincuentes, un peruano, un colombiano y un venezolano. Claro. La gente tiene una ofensa adicional cuando quien le agravia y le roba y lo maltrata es alguien que no es peruano. Esa es la verdad. Entonces necesitamos una política también sobre eso firme. Y ese no es un tema migratorio. Ese es un tema de seguridad y de orden interno. Muchísimas gracias, señor Jorge Nieto, exministro de Cultura.